Ha llegado en el peor momento, justo cuando la afición disfrutaba de un ascenso que ponía fin a una sucesión de 6 años nefastos, desde que en 2018 bajó a segunda división y no volvió a levantar cabeza prácticamente hasta el pasado domingo. Lo más grande del Depor es su afición, esto se ha dicho por activa y por pasiva y es una realidad palpable con solo ver las imágenes del último día en Riazor y en todos sus aledaños. Merecía, por tanto, y merece esta afición una celebración en la Plaza de María Pita y también una celebración en la Fuente de Cuatro Caminos, como se ha hecho en las últimas décadas, generación tras generación. Forma parte esto de la propia identidad deportivista. El Depor está por encima de la propiedad del club, por encima de quien ocupe la alcaldía en un determinado momento. El Depor, en definitiva, es el pueblo. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Pues de este desencuentro, de esa decisión del Deportivo de no acudir a la recepción oficial en el Ayuntamiento de A Coruña, previsto para ayer por la tarde tras el ascenso, de esto decimos, ha hablado por primera vez esta mañana la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Ha seguido la comparecencia de la regidora Fran Hermida. ¿Qué tal? Muy buenas, Fran. ¿Qué tal? Muy buenas. La máxima regidora ha despejado las dudas sobre la participación del Depor en el fútbol profesional. Ha explicado que ya ha sido enviada la certificación que garantiza el uso del estadio para las competiciones que afronte el Deportivo. Pero ha desgranado los puntos de fricción que mantienen con el club en la negociación del nuevo convenio. Se ha mostrado muy dolida y, como digo, ha sido contundente, calificando la suspensión de esa recepción de ayer como un bochorno y ha hablado de chantaje por parte de Abanca. Textualmente ha dicho, utilizan a la afición en un momento tan especial para sacar rédito personal. Han hecho llegar también a la prensa una propuesta de convenio que está dispuesta a firmar hoy mismo, en la que se cede el uso deportivo en la categoría en la que esté. Y al parecer el núcleo de la discrepancia parece estar precisamente en el carácter que se le daría al uso del estadio. El ayuntamiento lo cede para competiciones deportivas, mientras que el club desea darle otros usos para generar ingresos. Y ahí es donde la alcaldesa ha explicado que no pueden ceder gratuitamente para una explotación económica y comercial un bien de todos, como es Riazor, para que Abanca pueda hacer su negocio. Esta es la última hora en relación con este asunto. Lo iremos contando a lo largo de la jornada. Por lo demás, la Universidad de A Coruña mantiene abierta la opción de vender el antiguo campus de Serantes, venderlo o alquilarlo. Está sin uso desde que se concentraron las titulaciones universitarias en Esteiro. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días. La Universidad mantiene viva la propuesta para vender o alquilar las instalaciones del antiguo campus de Serantes, oficialmente sin uso desde el inicio del curso 2022-2023. La desaparecida Escola Politécnica espera por nueva vida desde la creación en Esteiro de la Escola Politécnica de Enxeñaría. La vicerrectora del campus de Ferrol, Ana Ares, confirma que la venta es la opción prioritaria. Se apuesta por realizar venta o alquiler del edificio, pero si es la venta, dice, muchísimo mejor, porque aportaría financiación adicional, por ejemplo, para proyectos como el nuevo inmueble de investigación que se planifica para la avenida de Esteiro. Y un asunto más, el Partido Socialista reclama en el Parlamento de Galicia la instalación de una pasarela provisional en el barrio de Amilagrosa, en Carballo. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. A deputada socialista Patricia Iglesias presentou no Parlamento Galego unha batería de iniciativas coas demandas dos veciños e negocios do barrio da Milagrosa para reclamarlle á Xunta, tamén ao Concello, unha solución aos problemas provocados polas obras de reforma da ponte. Unha iniciativa que chega logo dunha xuntanza cos propios veciños e responsables dos establecementos do barrio que lle expuseron a difícil situación na que se atopan neste momento debido a esas obras. O escrito presentado pola parlamentaria e está avalado por 47 negocios e 225 veciños que asinaron. Reclama a instalación dunha pasarela provisional móvil que permita o paso de peóns pola zona da ponte. Centro Galego de Estudos, infórmate. Se eres capaz de facer certos sacrificios cando merece a pena, isto é para ti. Inminente convocatoria de 38 prazas de acceso libre para traballar no Concello da Coruña. 2 prazas de técnico, 13 de administrativo, 14 de auxiliar e 9 de subalterno. Se te interesa, visita os centros Infórmate chamando ao 604 003 275 ou na web informateoposiciones.es. Iniciamos novos grupos en maio.
O Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia ten nova decana, e dicimos ben nova decana porque é a primeira vez que unha muller se pon ao fronte desta entidade que representa os intereses dos profesionais do xornalismo en Galicia. É a compañeira da Radio Galega, Belén Regueira. Belén Regueira, que tal, bo día? Hola, bo día, Marcos. Enhoraboa, antes de nada. Moitas grazas. Por que decidiches dar este paso? Pois porque levo xa uns cantos anos traballando dentro da directiva, da Xunta de Goberno, como lle chamamos, do Colexio de Xornalistas. Estou convencida de que é importante que os xornalistas teñamos un lugar de encontro, unha voz común, unha voz que se escoite ben, especialmente cos debates que temos na esfera pública neste momento. Tamén cría que xa era tempo de que unha muller estivese a fronte do decanato e ao final este é un traballo compartido entre todas as persoas que formamos parte do equipo, na que simplemente hai que coordinar esas tarefas, así que sigo traballando como fixen nestes anos, simplemente que agora pues con maior nivel de tarefa de coordinación. Que importancia lle concedes a este feito que despois de tantos anos por primeira vez unha muller se sitúe ao fronte do Colexio de Xornalistas como decana? Desde logo que é moi importante. Desde o punto de vista simbólico, e non hai que desbotalo como unha cuestión menor, creo que as mulleres en todos os ámbitos da vida e do traballo nos faltaron mulleres referentes que non puideron facer carreira profesional en moitos ámbitos e necesitamos ver eses exemplos para despois poder escollernos as nosas vidas. Así que simbólicamente é moi importante, somos bastante máis da metade da profesión, así que é unha cuestión xa de xustiza puramente estatística e representativa, que ten que ser así, non? Que ademais de estarmos, como xa estábamos, nos diferentes órganos do colexio, que esteamos tamén nesa función algo máis visible de representación, é moi importante. E despois, o máis importante de todo é, ao final, cal é o traballo que facemos desde a entidade. E, afortunadamente, o colexio ten unha trayectoria moi consolidada, reclamar a igualdade no noso ámbito e en todos, pero tamén dentro das redaccións, tamén no enfoque que se lle dá a información, en que por fin miremos tamén para esa desigualdade estrutural que lles afecta ás mulleres, con exemplos tan importantes pois como ese impulso que se lle deu a un cambio de tratamento informativo que era moi urxente, que era o cambio de enfoque da violencia machista. Creo que calquera ointe reparará en que nos últimos anos houve un cambio moi importante en como os medios de comunicación, tamén en Galicia, abordan esta cuestión, e o colexio aí foi pioneiro no ano 2004 na Declaración de Compostela, impulsando e chamando a todos os medios a ese cambio que era absolutamente urxente e necesario. Ademais desta cuestión, cales son os temas que máis se preocupan no escenario mediático que temos, mediático e informativo que temos neste momento? Pois ter esa voz forte, profesional, decir, o primeiro final é consolidarnos como colexio de xornalistas, temos legalmente esa función de representación da profesión nun momento no que no debate público se está falando moito de periodismo e parecenos ben, non só no ámbito español, que de feito sí que está ocorrendo, tamén no ámbito europeo. Acaba recentemente de aprobarse un regulamento, unha lei de liberdade de medios de comunicación, no que tamén se alude a moitos temas que temos agora no ámbito estatal en riba da mesa, e é imprescindible que os periodistas como profesionais teñamos unha voz que se escoite nestes debates, que esas voces non sexan só as dos medios de comunicación, que son lexítimas, pero son empresas periodísticas, que non sexa só a das poderes públicos ou a dos gobernos, que sexa a dos profesionais. Temos que ter unha voz forte aí, e para iso temos que ter lugares de encontro, entidades, colectivos profesionais fortes e que se impliquen neses debates. E así queremos que sexa desde o ámbito galego, desde o Colexio Profesional de Xornalistas. E ao final, neste debate, que non ten receitas máxicas nin rápidas, hai cuestións nas que nos levamos tempo traballando, que queremos que tamén hai que poñer agora en riba da mesa.
por exemplo, a alfabetización mediática, non? Nós representamos, por suposto, os xornalistas de Galicia e temos entre as nosas obrigas o deber de defender os profesionais, pero tamén é obriga nosa defender o dereito á información da sociedade, o dereito a recibir información veraz. Non só traballamos para os xornalistas, senón tamén para a cidadanía no seu conxunto, e parecenos que temos que ser os xornalistas quen asumamos e quen lideremos ese labor de alfabetización mediática que claramente necesitamos como sociedade, tanto entre a xente nova como entre a poboación no seu conxunto. A igualdade vai seguir sendo, a igualdade aínda non conseguida e tampouco nas redaccións vai seguir sendo tema importante para nós, queremos levar a todas as redaccións formación en xornalismo con perspectiva de xénero, imos seguir traballando tamén na formación en xeral dos xornalistas. En este momento de debate regulatorio, pues por suposto dedicaremos esforzos e tempo a estar presentes de maneira moi activa coas nosas propostas, que moitas delas non son novas, o que ten que ver co reparto de publicidade institucional, o que ten que ver coa asistencia de organismos reguladores, son cosas que levamos moito tempo repetindo. Se agora hai máis vontade de escoitalas, pois felicitámonos tamén. Sí, a partir da reflexión do presidente do goberno abriuse un debate en relación cos bulos, cos pseudomedios, coa intoxicación informativa. Hai que regular isto? Temos un problema e eu creo que mirar para outro lado non é unha opción e non facer nada é facer algo. E de feito sí que se fan cousas, non é que o panorama estea desregulado. Ao final non somos de cara conscientes das regulacións que hai. Isto é como o libre mercado, que supostamente se regula solo, xa sabemos como se regula sempre, non? Ao final acaba atendendo o control duns poucos. Si que hai cuestións que están sucedendo xa nunha desregulación ou regulación non de todo transparente, pois, por exemplo, estánse repartindo moitos cartos públicos a medios de comunicación a través ou ben da publicidade institucional ou doutras moitas vías que, de feito, nos fan ás veces difícil saber cal é o montante total deses cartos que se reparten. Esta é unha cuestión na que é crucial que haxa transparencia, que haxa criterios obxectivos coñecidos para todos, os mesmos para todos, e que ao final tendan a defender os valores que como sociedade queremos primar, e esa é unha cuestión na que, por suposto, que hai que regular, porque esa regulación, que máis den unha distorsión, xa se está producindo nestes anos. Que temos un problema, eu creo que é evidente. E que un debate delicado, que afecta a cuestións e a dereitos fundamentais, por suposto que sí, eso non supón que non teñamos que dalo, creo que temos que dalo e temos que dalo tamén desde logo os xornalistas. Pois Belén Regueira, nova decana do Colexio de Xornalistas de Galicia, de novo noraboa, e graciñas por estar connosco. Un placer, grazas a vos polo interés. Graciñas, un saúdo. Llega justo en un momento, pues eso, de un importante debate que se ha abierto en relación con los bulos, con la intoxicación informativa, con la presencia de pseudomedios que se dedican fundamentalmente a esto, a la difusión de bulos. Así que hay mucho debate por delante, 4 años por delante que tiene Belén Regueira al frente del decanato del Colegio de Xornalistas de Galicia. Ahora seguimos en Hoy por Hoy, en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, viviendo a Costa da Morte con José Manuel Mira. Sigue la radio. 90 aniversario. Radio Coruña Cadena Ser. La 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por Hoy a Coruña. Teba Chacón.
Muy buenos días, lluviosos, eso sí, de temperaturas que han bajado un pelín, con mínimas de 12, máximas de 17 en esta jornada de martes, en la que vamos volviendo a la normalidad paulatinamente. Tras ese ascenso, tras la celebración, han venido grandes siestas, ese acostarse más temprano, las dos cosas, pero el deporte sigue siendo el centro de la actualidad, con ese desencuentro con el Concello, del que vamos a hablar a lo largo del programa, desde luego, y aquí hoy tenemos tertulia. En nada tendremos también por aquí a Fran Hermida, pero vamos por orden. Vamos primero a agradecer el trabajo de José Martínez y de David Iglesias en el control técnico y a saludar a Juan Naya, que está en la sala de pantallas. Juan, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está el tráfico a estas horas? Bueno, en este momento fluido. En las vías principales de la ciudad no se observa ninguna dificultad. ¿Hemos tenido alguna incidencia que debamos destacar? Pues no, en la mañana de hoy tranquila, ni incidencias ni accidentes. ¿Y en lo que tiene que ver con previsiones? Ninguna destacada en lo que queda de jornada. Perfecto, pues muchísimas gracias. Que vaya bien el día por ahí. Igualmente. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Y tenemos que hablar de la carretera que une Guísamo y Guiliade. A su paso por Guísamo es uno de los puntos negros de la provincia de A Coruña. Ayer volvió a ser escenario de un accidente grave, de una colisión entre dos turismos en la zona en la que se estrecha justamente la calzada frente a Villa Julia, con balance de 2 personas heridas y de consideración además. Y queremos hablar con la alcaldesa de Bergondo, con Alejandra Pérez Máquez. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué peligro supone esta carretera? Bueno, pues lo que habéis comentado, ese es un punto que se estrecha muchísimo, es un punto en el que además de estar estrecho, casi siempre pues hay maleza que sale de la propiedad de esa finca, de la finca Villa Julia, con lo cual pasar por ahí, bueno, pues es pasar ya no con cuidado, que todos los que lo hacemos pues más o menos habitualmente, pues y que conocemos la peligrosidad del punto, como digo, lo hacemos con muchísimo cuidado, pero aún así hay un peligro extremo. O sea, en algunos momentos es imposible, en alguna parte del punto es imposible que se crucen dos vehículos pequeños. O sea, ya no estamos hablando de que te encuentres de frente con un camión, ¿no? Y bueno, ya es una guerra y una batalla de hace muchísimos años, en una cuestión en la que no entendemos al final, y yo no entiendo particularmente cómo se le puede estar dando la razón para que no se pueda mejorar la seguridad vial en ese punto. Uh-huh. La titularidad de la carretera es de la Diputación y su presidente, uh-huh, Valentín González Formoso, hablaba ayer de la existencia de barreras infranqueables. ¿A qué se refiere? Bueno, pues porque, como bien os decía yo ahora, esto es una batalla ya de muchísimos años, en donde en su momento existía un proyecto de renovación de la carretera que llegaba hasta el término del Ayuntamiento de Bergondo prácticamente, y donde ya enlazaba en una parte segura ya con Betanzos, en donde ese proyecto se tuvo que dividir en dos, acabando justo antes de esa propiedad. Bueno, pues porque yo ya me remonto pues al año 2002 y 2003, ¿no? Uh-huh. Está hecha esa parte ya desde hace años y se ha mejorado muchísimo en la circulación, insisto, en la primera parte, pero no en la segunda, en donde está ese cuello de botella, digamos así, ¿no? Y a lo que se refiere el presidente, pues es que a pesar de que se ha intentado por activa y por pasiva poder redactar un proyecto y demás, la última sentencia que le había dado favorable pues a la propiedad decía que para redactar un proyecto no era necesario entrar en su propiedad. Bien, pues la Diputación, siguiendo esa última sentencia, así lo intentó y sometió el proyecto a la autorización de Patrimonio. Y lo último es que Patrimonio al final concluye con que no es posible emitir un informe sin un proyecto que cuente con más detalle. Para la realización de ese proyecto con más detalle, al final se necesita entrar en la finca. No vale con drones ni con vuelos aéreos. Entonces, esperemos que ahora si la propiedad, en este caso, pues permita el acceso, y sino que se le obligue a que permita el acceso para poder hacer esa valoración, porque de lo que estamos hablando ahora mismo es de hacer esa valoración previa para la redacción de un proyecto.
O sea, nosotros sabemos que al final aquí hay cuestiones que están catalogadas y yo insisto también muchas veces que lo que está catalogado es el edificio principal y la finca, pero no el cierre. El cierre es un cierre de los años 90 que no tiene valor absolutamente ninguno. Y a pesar de eso, a pesar de que se sabe, bueno, pues hay sentencias favorables en las que está primando esta cuestión con respecto a la seguridad vial. Ha habido ya un fallecido, ya hace ya unos bueno, relativamente reciente, y bueno, y ahora ya un accidente grave como es el que ha pasado ayer. Desde luego. ¿Y el concello se ha puesto en comunicación con el propietario? No tenemos que ponernos en comunicación con el propietario más que para lo normal, es decir, pero yo sí he hablado alguna vez con el propietario, bueno, sé de la postura que tiene el propietario, bueno, pues está defendiendo lo que él considera que es su finca y su parcela. Bien, yo entiendo que no es para nada entendible. Y además, insisto, a veces incluso con mal estado. O sea, se le ha tenido que obligar por parte de la Diputación hace un par de años a que cortase la maleza que sobresalía también desde el cierre hacia el exterior. Y con esto, ya digo, pues llevamos años y años batallando. Esperamos desde luego que no se dilate mucho más y que de alguna manera entre en razón, porque allí están sucediendo accidentes graves. Alejandra Pérez Máquez, alcaldesa de Bergondo, dejamos que sabemos que tiene el concello en obras. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. 8º Encontro Internacional Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxios sobre infancia e mocidade refuxiada. Falemos de solucións para impedir que se sigan pisando os dereitos da infancia. A reflexión é ben urxente. Do 7 ao 9 de xuño nos Xardíns de Méndez Núñez da Coruña. Súmate. Consulta o programa en redeacampa.org. Si elegir es ahorrar for you, tenemos una nueva promo pensada para ti. Elige entre más de 800 productos a solo €1. Sí, todos a €1. Conservas, charcutería, huevos, yogures, productos de todas las categorías a solo €1. Hasta el 23 de mayo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. A lingua galega faise ouvir. A literatura dos nosos grandes autores escoitase nas actividades de micro aberto que terán lugar o xoves 16 de maio ás 7 da tarde nos centros del Corte Inglés de Galicia. Comparte lectura con escritores como Antonio García Teijeiro, Rosalía Morlán, Abel Tomé, María Alonso Seisdedos, Xulio Teixeira, Marilar Alixandre. Día das Letras Galegas nas librerías del Corte Inglés de A Coruña, Santiago de Compostela e Vigo. Abrimos la tienda de coches de ocasión en A Coruña. Más de 200 coches con el mejor precio garantizado. 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión Plus. Nueva tienda en A Coruña, Rúa Galileo Galilei 23. Ahora 2 centros en tu provincia. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Gran apertura en A Coruña de la tienda de alfombras orientales Pérsica. Aprovecha esta oportunidad única. Visítanos y ahorra hasta el 50% entre miles de modelos exclusivos de auténticas alfombras orientales. Pérsica, en la calle Vizcaya 61, esquina Avenida de Arteixo, A Coruña. Concello de Oleiros. E ata ali marchamos da mão do seu alcalde, Ángel García Seoane. Moi bo día. Hola, que tal? Bo día. Quería falar en primeiro termo deses partidos do domingo. Sí, bueno, o domingo xogáronse dous importantes partidos, non? Entre o Deportivo e o Barcelona B, o que se resolveu a favor do Deportivo, por certo, ascendendo a segunda división, e cunha alegría inmensa. Ui, perdimos o alcalde. Unha alegría xustificada, non? Por tanto, felicitar o Deportivo da Coruña. O outro partido, xogarno os partidos da Liga Catalana, non? Donde estaba en xogo o crédito do equipo do PSOE, polas políticas que este partido tuvo que aplicar durante a Liga, o que lle provocou un xogo sucio dos seus adversarios, tendo que sufrir un montón de foras de xogo, líneas que levantaban bandeiras sin razóns, árbitros comprados e presidentes de equipo que quixeron comprar a vontade dos aficionados con trampas, extorsións e chantaxes demonizando, por certo, o equipo que os sacou de xogar en campos enfangados de lodo e en lagunas que os tiñan ca agua ao cuello, non? Andonte gañou un equipo que xogaba en campo contrario, sin afición do Deportivo, por certo, e con todos en contra, incluso dos aficionados dos equipos non cataláns, non?
Onte gañou o equipo que levou o acougo os cataláns e que fortaleceu a democracia. Fortaleceu a democracia ese equipo ca vitoria que tuvo estos días en Cataluña, non? O país, hai que recordar que ten unha sola liga para os que queiran xogala, sempre en campos do Estado, e non en Arabia Saudís ou en Emiratos de turno. O pasado domingo ganou a democracia, ganou, como non, o Partido Socialista e ganou, como non, o presidente Pedro Sánchez, o presidente do país. Alcalde, hai nada falábamos coa alcaldesa de Bergondo sobre estradas e quería falar dos asfaltados en Solimar. Si, bueno, si me permites tamén vou facer unha matización sobre o tema das estradas. A situación que están sufrindo en Guísamo é terrorífica. Levan máis de 6 anos para poder entrar nunha finca e sacar un proxecto e levar adiante a ampliación da calzada en ese punto, donde xa morreu hai 3 anos ou 4 un veciño do Leiros que iba en bicicleta, por certo, e donde onte hubo un accidente que ten a 2 persoas gravísimas no hospital, non? Unha calzada que chega a un punto que se estreita a menos de 4 metros ou 4 metros aproximadamente, e donde hai accidentes constantemente. Unha carretera, por certo, provincial, de importancia provincial. Bueno, pois é lamentable que isto siga acontecendo. Quen está boicoteando isto? A Xunta de Galicia. Está boicoteando a quen? Patrimonio. Están boicoteando, apoiando a un individuo, non? Que ten unha casa ali que era unha antigua mansión, que fixo da mansión o que lle dou a gana, que a cambiou para arriba para baixo, e agora todos son problemas en cambio para ampliar a carretera. Gravísimo. E agora xa paso a tema de Solimar, non? Isto en Oleiros. Estaba falando de Guísamo, e agora falo de Oleiros. Esta semana pensamos, se o tempo permite, que se pode asfaltar todos os accesos que estaban aínda sin rematar no ámbito do túnel de Solimar, e, por tanto, se podía abrir incluso a rotonda e se podía abrir tamén o tráfico, o acceso directo hacia Oleiros e hacia Montrobia ou Alto Perillo, non? Bueno, hoxe pola mañán se preveía que podían asfaltar con agua, non se pode asfaltar. Lamentar isto, decir aos veciños que sean comprensivos, que hai un montón de maquinaria neste momento ali e un montón de obreiros que están para finalizar as obras. Xa digo, podíanse finalizar con toda a seguridade si o solo permitira, non? Pero, bueno, que sean comprensivos e que vais a intentar que esta obra se remate na parte principal e despois quedarían pequenas cousas e, por tanto, sin máis, os veciños teñan comprensión, colaboren para que isto se remate e se poidan disfrutar de unha obra tan importante non para Oleiros, non para os veciños de Solimar, para Galicia. Esa petición de comprensión por parte do alcalde de Oleiros, co que falamos agora do bus municipal. Sí, do bus municipal, nós temos un autobús que é municipal, unha prestación dun servicio directo do Concello, desde hai moitísimos anos. Bueno, o que quero anunciar é que ese bus vai a parar de funcionar. Esa ruta que tiñamos desde Lorbé hasta o Burgo non se vai a facer así, non ten sentido hoxe, 20 anos despois, ir ao Burgo a nada, non? Se facía porque os veciños do Seixal, os veciños de Iñás, pois iban a comprar, ao mellor a supermercados desa zona ou a comercios. Hoxe en Oleiros temos de todo, e, por tanto, os veciños xa non van neste bus, está indo unha media de 25 personas, eso nos costa máis de 80.000 euros ao ano, e iso é o que non pode ser, non? Vamos a reformar este bus e vamos a dar nova vida, o anunciaremos, desde logo vamos a falar cos veciños, como en asambleas, e vamos a ver novas rutas para prestar un servicio digno con este bus municipal. Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, grazas por estar connosco. Hasta logo, Dios. Concello de Oleiros. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Y actualizamos con Fran Hermida, que trae noticias frescas además. Fran, ¿no hemos podido tener la fiesta en paz? No, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy de los que opina que igual que hay que respetar el luto, estaría bien también respetar la alegría, ¿no? Y más cuando es tan complicado obtenerla, pero bueno, en este caso no ha habido tregua, ¿no? Y desde prácticamente la noche de Autos, pues ya han empezado las hostilidades entre Concello y Deportivo. Esta mañana ha comparecido la alcaldesa Inés Rey. Bueno, pues en tiempo de deportes evidentemente desgranaremos una comparecencia donde yo creo que se puede decir que se ha mostrado contundente y dolida a partes iguales, ¿no? Dolida porque ha mostrado que, bueno, más allá de que esto la erosione como alcaldesa, que dice que no, lo que sí le afecta es como coruñesa y como deportivista. Y bueno, pues no ha ahorrado adjetivos a la hora de calificar como un chantaje lo que
decía ella, ha hecho a banca de manera unilateral de privarle a la ciudad, al deportivismo, a los niños y niñas de A Coruña, pues de ese tradicional encuentro que hay en el palco, bueno, en este caso en el balcón de María Pita con toda la afición, ¿no? Bueno, para que nos entendamos, ¿dónde parece que está el origen de la fricción? Bueno, pues en el uso del estadio y en la cláusula de arraigo, ¿no? La alcaldesa ha hecho llegar a la prensa una propuesta de convenio, ayer lo hacía el Depor, hoy lo ha hecho el Depor y además se ha mostrado en el rey con la mano tendida para que si se quiere hoy mismo se puede firmar ese convenio y en ese convenio figura el uso deportivo por parte del club de manera gratuita, es decir, no habría ningún canon en ninguna categoría. El Depor no pagaría bajo ningún concepto por usar para usos deportivos, valga la redundancia, el estadio de Riazor. ¿El Depor qué es lo que pretende? Bueno, tener la disponibilidad para poder usar el estadio para generar ingresos con usos económicos, con usos comerciales. Y ahí es donde la alcaldesa también se ha mostrado bastante contundente, indicando que no puede ceder una instalación municipal a una entidad bancaria y que la ciudad no saque absolutamente nada a cambio. Y por otro lado está la cláusula de arraigo. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese convenio se pretende que figure una cláusula mediante la cual, mientras el Deportivo esté en las actuales manos, este convenio está vigente, pero si en algún momento la propiedad del Depor decide vender el club, el convenio dejaría de estar vigente a la espera de ver cuáles son esas manos a las que, bueno, pues iría el Deportivo, ¿no? Es decir, el concello quiere poder decir algo en caso de que haya una venta y que no sea, bueno, pues una venta que acabe, digamos, deslocalizando el Depor y donde el Deportivo, bueno, pues acabe en otras manos y el concello pues no pueda decir absolutamente nada cediendo el estadio como lo está haciendo a día de hoy. Así que las posturas han llegado ahí. También han aclarado que no hay ningún problema para que el Depor compita la próxima temporada en la Liga de Fútbol Profesional. Nos han hecho llegar también una certificación mediante la cual pues, se ha indicado que el convenio está vigente y que por lo tanto el Depor la próxima temporada puede utilizar el estadio de Riazor para cualquier tipo de competición y por lo tanto pues han disipado cualquier duda que se pudiese haber mostrado en las últimas horas. ¿Y a partir de ahora qué? Muy buena pregunta, porque lo que hemos visto pues, es una comparecencia por parte del ayuntamiento y por otro lado pues, un comunicado donde no se han podido hacer preguntas por parte del Depor. Opinión personal, yo creo que las comparecencias donde estás cara a cara con la prensa y donde se pueden realizar preguntas ayudan a desencallar determinados puntos donde pueda haber dudas y a aclarar cuál es la situación. Yo, vamos, tengo absolutamente claro que si me preguntas ¿y ahora qué? Ahora sentarse, porque A Coruña como ciudad no puede estar en guerra con el Depor y el Depor como club no puede estar en guerra con la ciudad. Esto nos está haciendo viajar en el tiempo. Yo creo que a todos esta situación nos suena de un pasado de hace unas décadas y que tampoco trajo nada bueno. Y por lo tanto, bueno, pues habrá que emplazar a las partes a que tiren de sentido común porque la sensación que da desde fuera es que es posible llegar a puntos de entendimiento. Todo será, bueno, pues donde se fijen determinadas compensaciones, pero que yo creo que todo se puede conciliar. Ahora habrá que ver cuál es la disposición de las partes para llegar a ese acuerdo. Lo triste que 2 días después del ascenso estemos hablando de eso, cuando deberíamos estar hablando de fiesta, de alegría y de que nos hemos sacado los nubarrones después de 4 años de calvario. Pues es lo que nos ha tocado pasar. Parece que tenemos una maldición y que incluso cuando después de tanto tiempo conseguimos que salga bien, pues nos volvemos a meter en otro hoyo, en otro charco. Bueno, pues escucharemos el análisis que de ello se va a hacer en Coruña Deportiva y las declaraciones de la alcaldesa. Gracias, Fran. Un saludo. Es la 1, a las 12 en Canarias. Hackeo al Banco Santander. Un ataque informático ha expuesto datos de sus clientes y de los empleados. El banco está contactando con los afectados. Niega que se hayan visto comprometidas operaciones o claves de acceso. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. Santander dice en un comunicado que recientemente tuvo conocimiento de un acceso no autorizado a una base de datos que tiene alojada en un proveedor y que en ese ataque se accedió a información de clientes de España, de Chile, de Uruguay y también a datos de empleados y de algunos exempleados. Con todos ellos, Santander, dice la nota, está contactando. El banco asegura que no hay información de operaciones ni tampoco datos de contraseñas ni de vías de acceso a banca online en la base de datos comprometida, de manera que
que, según afirman, los sistemas no están afectados y se puede seguir operando con normalidad. El ataque ha sido notificado a las fuerzas de seguridad y también a los reguladores. De la política, fecha para el calendario en el Pleno del Congreso. El próximo 22 de mayo, el miércoles de la semana que viene, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que comparecer para dar explicaciones por los negocios de su mujer Begoña Gómez. Congreso, José Coello. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, lo hará a petición del PP, que había pedido que Pedro Sánchez diese explicaciones en el Pleno del Congreso por el presunto tráfico de influencias de Begoña Gómez. Ese día, el presidente del Gobierno también comparecerá para informar sobre la gira europea para el reconocimiento de Palestina, sobre los últimos acuerdos con Gibraltar y sobre el último Consejo Europeo. De esta manera, casi un mes después, Sánchez vuelve a un Pleno del Congreso donde acumulará 4 citas. En el Pleno del Senado sigue el debate hasta ahora de la ley de amnistía que hoy el PP con su mayoría va a vetar antes de volver al Congreso. La senadora popular Alicia García dice que estamos ante la peor ley de la historia de la democracia. No existe ningún precedente, ninguno, en ningún país democrático de algo así. Estamos ante un acto de profunda corrupción política jamás visto en nuestra democracia. Antonio Maillo será el nuevo líder de Izquierda Unida tras la dimisión del exministro Alberto Garzón. Se impone a la ministra Sira Rego, gana la línea más proclive a la confluencia en Sumar. Ana Fernández Vila, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el dirigente andaluz Antonio Maillo ha ganado las primarias con mayoría absoluta. Con el 53,4% de los votos se ha impuesto a la ministra Sira Rego, que se ha quedado con el 23,4%. El futuro líder de IU será elegido oficialmente en la asamblea que la organización celebra este fin de semana y era el más proclive a profundizar la relación con Sumar como un frente amplio. Maillo acaba de celebrar su victoria y agradecer los resultados. Izquierda Unida seguir fortaleciéndose, movilizándonos, construyendo y siendo protagonistas de los frentes amplios que se construyan, que no tienen que ser solamente... Su elección allana esa posible integración de Izquierda Unida en el proyecto de Yolanda Díaz. Las reservas de agua suben 2 puntos en la cuenca del interior de Cataluña. Es la única que incrementa sus niveles en la última semana. En el resto del país no ha habido cambios. Javier Gregorí. Así es, a nivel nacional las precipitaciones han sido tan escasas que en los pantanos solo han entrado durante la última semana 4 hectómetros cúbicos de agua y por lo tanto la reserva media se mantiene igual que hace 7 días, es decir, está al 66,3%. La buena noticia es que ahora mismo el agua embalsada en nuestro país sigue siendo superior en casi 1.000 hectómetros cúbicos a la media de la última década y además es un tercio mayor que la del año pasado por estas mismas fechas. En la última semana solo han subido 2 puntos los pantanos internos de Cataluña. El Ministerio de Transportes denuncia en los juzgados el robo de cobre del pasado domingo en Barcelona, que desde entonces afecta a la circulación de todas las líneas de rodalíes de cercanías. La reparación costará 15 millones de euros y harán falta 2 meses para volver a la normalidad. Barcelona, Pol Valero. El ministro Óscar Puente ha confirmado la denuncia a través de las redes sociales. Ayer pidió que se investigaran los hechos con rigor y urgencia. Yo no afirmo que haya sabotaje, pero no lo puedo descartar. Sin embargo, por ahora el Govern descarta esta hipótesis. Después del caos de ayer, hoy se ha recuperado la circulación de la R1, la línea de la costa, que ya llega a Barcelona. También la R4 circula parcialmente, pero los trenes de la R3 aún no pueden entrar a la capital catalana y parte de su recorrido se tiene que hacer en autobús. Del exterior, una apunte. La OMS valida el balance de víctimas mortales en la Franja de Gaza desde el pasado octubre. Valida los datos de las autoridades gazatíes que elevan a más de 35.000 los muertos en esta invasión. Israel sigue atacando campos de refugiados en la franja, mientras que las negociaciones para el alto el fuego están en punto muerto, según Qatar. Deportes, Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Laura, buenas tardes. Los socios del Real Madrid estaban pendientes del sorteo de las entradas para la final de la Liga de Campeones el próximo día 1 de junio en Wembley contra el Borussia Dortmund y ya saben si les han tocado o no. Cuéntanos, Antón Meana, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Real Madrid dispone de 24.610 entradas para la final de Wembley, de las cuales 20.404 son para seguidores y sortea 18.982. Se han apuntado 62.708 socios y han sido premiados los socios que tienen su petición entre las siguientes solicitudes. Entre la 11.373 11373 y la 15.812 15812. Enhorabuena a los premiados que les ha tocado entrada para la final. Acabó anoche la jornada 35 y comienza la antepenúltima jornada de Liga en Primera con 3 partidos. A las 7:30 se juega en los Osasuna Mallorca con los visitantes a falta de sellar todavía la permanencia. A las 9:30 el Real Madrid recibe al Alavés con la duda de saber quién va a ser el portero titular o Luni no quepa en un partido en el que los blancos van a ofrecer la Copa de la Liga a toda la afición. Y a las 10 el Girona recibe al Villarreal con el objetivo para los locales de seguir presionando al Barça en esa lucha por la segunda plaza. Y en el Giro de Italia, hoy tenemos la primera etapa de montaña con el esloveno Pogačar de líder. Pues es todo a las 2, la 1 en Canarias. Más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos.
Galego vivo, Galiza viva. Maniféstate pola lingua. Este 17 de maio, ás 12 da mañá, na Alameda de Santiago de Compostela. Infórmate en queremosgalego.gal. Si presentas la declaración de la renta con errores, te arriesgas a multas y sanciones elevadas. Acude a un gestor administrativo para hacerla con garantías y con el mayor beneficio para tu bolsillo. Somos más de 500 despachos colegiados en Galicia. Infórmate ya en el 981 22 74 58. Con la renta, no vayas a ciegas. Es un mensaje de gestores administrativos de Galicia. Claudio, súper cerca de ti. Superprecios de cercanía en el especial Elige Galicia. Queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina 650 gramos, 5,79 euros. Detergente líquido Discipline Marsella 30 lavados, 2,59 euros. Súper nuestro y súper bueno. Teño o plan perfecto para este verán. Déixame adiviñar, Rías Baixas Fest. Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sinsal, Son Rías Baixas e Revenidas. Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben. Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas. En lugares encantadores e únicos. Vou mercar as entradas. Este verán imos de festivais. Este verán ven ao Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra, unha experiencia 100% Rías Baixas. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes. O 15 de maio en Pontevedra, 11ª edición dos Premios Martín Codas da Música. Se fas música en Galicia, estos son os teus premios. Organiza Músicas ao Vivo. Premios Martín Codas da Música.gal. Martín Kodax, toda unha cultura. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos queso Naviza Brandiño, pieza 800 gramos, 5,99 €. Y en frutería, mango, kilo, 2,39 €. Gadis, en confianza. Hai un galego na lúa. Aquí galloso no ano 2324, dende a superficie da lúa. Boas noites. Combo inmortal. Ven a R con Netflix e Amazon Prime incluídos e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en r.gal. R, boemos. Hoxe en familia, pensa ben e acertarás. Ternera gallega sen oso especial para asar, 10,49 € o kilo. E calamar patagónico, 6,49 € o kilo. Familia é máis fresco. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro. Aitana, Juanes, Vetusta Morlaar de Bogotá, Joel López Luz Casal, Carlos Arnesinova, Ilegales, El Columpio Asesino y muchos más en el Festival Portamérica. Música, gastronomía y comunidad del 4 al 6 de julio en la Azucreira de Portas, Pontevedra. Abonos y entradas de día solo en portamérica.es. ¡90 aniversario! Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Deva Chacón. Pasan 9 minutos de la 1 de la tarde y los martes en este espacio, a esta hora, ponemos sobre la mesa diferentes cuestiones de actualidad para que Antonio San Juan, Paula Feal, Luis Paz y Marta Otero nos animen con su punto de vista a plantearnos los nuestros. Hola a los cuatro, ¿cómo estáis? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, hoy tengo que empezar por Marta, ¿vale? Me vais a dejar empezar por ella. Tenemos que hablar de esa alegría que se vivía en la ciudad de A Coruña después del ascenso del Depor, también de lo que supone. No vamos a dejar de lado el conflicto del que acabamos de hablar con Fran Hermida. Pero tengo una cosa para ti, Marta. Vamos a escuchar esto. A ver. Bueno, esta es de las de Lucas, de las que sueña Lucas y de las que sueña Riazor. Minuto 56 de partido. A ver qué ocurre. Ahí viene Luquitas, el de Monelos, que tiene una acción. Balón parado, frontal del área. ¡Lucas! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol,
Después de pasarlo fatal con que pusieron pantallas, con ver la infraestructura de fuegos artificiales, con todo llegó el gol, llegó ese momento, Marta. No os puedo describir lo que sentí en ese momento. O sea, iba a decir que fue el día más feliz de mi vida, me parecía exagerado, pero es que lo fue. O sea, lo que tiene que ser ganar un título. Es que no sé, a mí yo en ese momento, bueno, en el momento en el que fue el pitido final, yo me acordé de absolutamente todo. De Rubén de la Barrera, en la sala de prensa después del Albacete, de la expulsión de Macaya en Castalia, del Arsenio, de la Copa de 1912. O sea, me pasó todo en diapositivas. Pum, 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 pum. Hubo que quemar el bus, pero al final ascendimos. Bueno, yo llevo 3 días sin pasar por casa, así que... Hola mamá, hola papá. Gracias por estar aquí, viva. desde luego. Esta también es tu casa, Marta Otero, y además viene con la equipación del cuerpo técnico. Exacto, porque hoy, pues por Imanol Iríaquez, que me manifesté contra él antes de que anunciasen su fichaje y le quiero pedir perdón. Bueno, y un titular para ese día. Pues el día más feliz de mi vida. O sea, un titular a nivel personal o para la ciudad. Para la ciudad, sí. A ver, nos vieron volver y nos verán volver. Luis Paz. Pues ya somos pros, ¿no? Ahora que hemos salido del fango, dicho con todo el cariño, literal, de los campos estos en los que cuando tiras un córner tienes que bajar a buscar la pelota a la playa y no hay publicidad, pero sí las chapas del taller mecánico que hay detrás y en algunos casi no hay gradas. En fin, ahora que volvemos al fútbol profesional, pues es una excelente noticia, ¿no? Para la ciudad, que lamentablemente parece que nos ha durado poco y que las malas relaciones públicas, o no sé cómo calificarlas, pues parece que nos quieren, como es, no digas que fue un sueño, bueno, pues parece que nos quieren pinchar la burbuja un poco antes de tiempo, ¿no? Se reviró la cosa. Yo no sé si fue en el momento en el que dijeron que no se celebraban 4 caminos y que había que quedarse en la fanzonesa, ¿no? Le toca a Antonio. Lo deja al aire, porque si me dejáis puedo hablar yo toda la media hora. Si la tertulia es monotema, yo opto por un monólogo de Marta Otero. ¿Dónde estábamos? A ver, no, vamos, en la panzón del Deportivo. Lo que tú quieras, que se disfrutó mucho, por otro lado. Creo que el factor épico, Lucas Pérez, es un elemento diferenciador de absolutamente todas las otras historias épicas del Deportivo en términos históricos, y que supongo que acabará alguien tarde o temprano proponiendo alguna especie de estatua, como tantas otras hay por ahí adelante, acompañando, no sé, a Acuña, a Suárez, a Otero, a Mancio, no sé, a toda esta gente que constituye parte de la historia del Deportivo. Pero es que en este caso la verdad es que el valor moral o ético que ha transmitido este jugador, y siendo la casualidad de que es marcar el gol del ascenso, la verdad es que le concede una épica y casi una lírica a este tipo de ascenso maravilloso. Pero bueno, somos geniales, somos de Coruña. Yo me acuerdo cuando el Depor era el Coruña y había esa especie de ambiente en Riazor bastante crítico y muy coruñés, donde la gente no aplaudía demasiado, una afición bastante fría, donde el Teresa Herrera era una fiesta gastronómica de empanadas, no tanto lo que pasaba en el campo. Y bueno, parece que esta ciudad tiene una cierta habilidad para encontrar un conflicto después de cualquier alegría, ¿no? Entonces, lo que pasó a continuación de esa victoria, que bueno, que hay que también situar en su justo término, pues es verdad que bueno, pues es un verdadero fastidio. De todas maneras, yo como buen aficionado al baloncesto quiero reivindicar también esa otra maravillosa noticia a la máxima categoría, no a la segunda categoría, sino a la máxima categoría del Leima Basket Coruña, un equipo que, por cierto, solo tiene una historia del año 96, tiene una trayectoria verdaderamente brutal en términos de base coruñesa, ¿no? De niños, gente jugando al baloncesto y haciendo realidad un sueño del baloncesto coruñés que llevaba casi 50 años sin cumplirse. Y no te olvides de las chicas del CRAT, que pueden ganar la liga de rugby. El próximo fin de semana, ¿no? Creo que puede ser. O sea, hemos tenido un fin de semana completito. Vamos a ver qué nos dice Paula sobre esos momentos de efusividad y de locura, la de por locura. Pues que, como os podéis imaginar, nosotros lo vivimos en la redacción, en la que no había forma de dejar de gritar, saltar. Aquello ya era, bueno, en fin, las páginas ya se harían más adelante. Total, este no era momento de ponerse a pensar en escribir páginas. Y al hilo de lo que decía Antonio, nosotros lo comentábamos en la redacción también. Cuando pasen unos años, no vas a acordarte de el ascenso del año no sé qué, no, va a ser el ascenso de Lucas. Esa era también nuestra idea, o sea, sabíamos que, igual que te acuerdas del gol de no sé qué, el penalti de Jukic, pues esto iba a ser el ascenso de Lucas.
y ojalá que haya estatua o que se presente a la alcaldía, vamos, porque este muchacho puede hacer lo que quiera ahora mismo. Bueno, vosotros además os sumasteis a los fastos, que tenéis nuevo director y es un auténtico deportivista de pro, ¿no? Uf. De hecho, me va a resultar complicado que se centre en la información local y abandone un poco al deporte. Bueno, es que Porque, imagínate vamos, qué fin de semana, ¿no? Claro, Sí, ayer sí, teníamos sí. a Rubén Ventureira en Hoy por Hoy en Las Rías comentando un poco las dos cosas. Es que claro, imagínate. Marta, venga, un poquito más. Pues mira, al hilo de que me la dejaste votando antes, ahí referencia al Leima, porque ahora ya soy del Leima. Un poco al hilo de lo que comentabas de que todo empezó cuando dijeron que no se iba a Cuatro Caminos y a la Fanzón, a mí eso ya no me pareció bien. Ya no me pareció bien, aunque lo entendí entre muchísimas comillas, que el club pidiese que no se invadiese el campo. Quiero decir, yo entiendo que el ascenso es importante para los jugadores, pero las plantillas vienen y van y los que llevamos 4 años sin fallar ni un solo día somos los aficionados, y el ascenso y estas celebraciones son para los futbolistas en cierta manera, pero también son para los aficionados. Entonces a mí eso de que se intentase coreografiar la celebración por parte del club ya no me gustó. Luego, segundo, cuando dijeron ahora no nos vamos a Cuatro Caminos y nos vamos a la Fanzón, yo fui y estuvo muy bien y fue un momentazo increíble, pero ya no me gustó que se teledirigiese hacia allí todo, porque al final es eso, la celebración de toda la vida se hace en Cuatro Caminos, y ya ayer lo de no hay salida al balcón en María Pita, robando ese momento de toda la ciudad, más allá de los que pudieron estar el domingo, que igual, pues, a ver, había más fiesta que otra cosa, pues igual era un día más el de María Pita para las familias, para los abuelos, para los niños pequeños. A mí, sinceramente, que se usase, a mí me pareció muy bien lo que dijo, la expresión que usó la alcaldesa hoy. Fue un chantaje, o sea, al concello, porque no era una celebración del concello, no era una celebración de Inés Rey, ni de Gonzalo Castro, ni de los concejales, era de la ciudad, y el concello es la casa de todos los coruñeses. A mí me pareció, bueno, iba a decir una palabra terrorífica que no puedo decir en antena, así que la digo después. Escucharemos también después a la alcaldesa en los informativos, que tal y como nos comentaba Fran, se mostraba contundente y dolida como coruñesa, pero como deportivista también, sobre todo, ese chantaje, decidiendo el club de manera unilateral que no había celebración para los ciudadanos de A Coruña, que no salían al balcón. Paola, me voy contigo ahora. Pues yo es que soy muy de abogar por la diplomacia y soy muy de la idea de que los trapos sucios se lavan en casa. Entonces, en esta época en la que parece que tenemos que airearlo todo, incluso las miserias, yo valoro mucho a quien sabe mantener la discreción y quien sabe que las cosas privadas se mantienen en el ámbito privado. Entonces, dicho esto, que creo que no me hace falta decir más, lo primero para mí es la afición, efectivamente. Para mí la afición se merece poder disfrutar plenamente del ascenso sin que haya otras cuestiones que roben el foco de atención, y se merece la afición que Ayuntamiento y Club lleguen a un entendimiento y que los seguidores del Deportivo solo tengan que preocuparse de cantar los goles del Depor en segunda. Ya está. Y además de esto, luego está la repercusión económica, que esa es indudable y que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque son, en primer término, como consecuencia inmediata, beneficios para la hostelería, para el comercio, para los hoteles, y en segundo término, promoción de la ciudad. Entonces, solo pensar en poner todo esto en riesgo a mí me parece una barbaridad. En conclusión, que hay que sentarse a hablar. El tema de la hostelería, Paola, me hizo mucha gracia como titulasteis y insististeis en el periódico con el tema de que no quedó una sola gota de bebida en los bares de la zona. Fue literal, es que era literal, no había una gota. Diría que se sumó a eso después. Hombre, creo, la ya lo Diputación. dijo, claro que sí. Es que hubo bares que tuvieron que cerrar porque no tenían nada más que vender, nada de nada. En estos tiempos de corrección política exagerada, recuperar, aunque sea por un día, aquello de Somos el Club del Alcohol que cantaba, que era Modestia Aparte, ya ni me acuerdo, ya empiezo a tener. Bueno, la verdad es que sí llamaba la atención vuestro titular. Yo, al hilo de lo que estás diciendo y de lo que decía Marta, yo creo que pedirle a un banco que entienda la poética del fútbol es como cuando los bancos organizaban concursos de poesía, ¿no? O de redacción infantil. Al final te salen unos tochos muy bonitos en libros que luego no lee nadie. Pedirle a una persona cuyo país de origen posiblemente el deporte rey sea el béisbol, que entienda la lírica del fútbol europeo, tampoco es muy sencillo. Pedirle a una persona del mundo de los negocios que está acostumbrado a lo mejor a las dinámicas en que en Estados Unidos tú te compras un club y literalmente lo cambias de ciudad porque la franquicia es autónoma y siempre hay
teóricamente un pool de posibles seguidores en un país de 300 millones que te acogen con los brazos abiertos y creer que eso lo puedes hacer en Europa, donde los clubes son ferozmente territoriales y en algunos casos, como en algunas ciudades inglesas, son de barrio, en el mejor sentido de la palabra, pues es un poco un sinsentido. Y luego, esta es la parte de la lírica. Desde el punto de vista de los negocios, si tú te compras un club, nadie te discute que te has comprado un club, pero no has comprado el estadio municipal. Entonces, si tienes tanto dinero, constrúyete un estadio. Y si no, asume que la propiedad pública tiene pues unas limitaciones de uso que yo creo que la alcaldesa está defendiendo magníficamente y con el mayor sentido de la lógica, y no nos engañemos, es decir, la gente de Abanca sabe de sobra cuáles son las diferencias entre lo privado y lo público. Otra cosa es que ad futurum, cuando el actual dueño quiera vender el equipo, pretenda vender un equipo con un estadio. Y claro, lo que no tienes... De todas maneras, ¿os acordáis de aquella expresión que utilizaba Lendoiro? Creo que era como el capitalismo popular, creo que era algo así. Yo cuando salió la ley de las sociedades anónimas deportivas, yo estaba convencido de que tanta afición de fútbol y tanto interés y tanta entrega por cualquier situación que se ve en muchas ciudades, en Coruña especialmente, pero en muchas otras ciudades, creía que francamente iba a desembocar en las salidas a bolsa, y donde el capitalismo popular o populista, no sé muy bien, pues se convirtiese en que de verdad la gente fuese accionista de esos clubes que tanto adora, precisamente para hacer una especie de arraigo. Y en esa defensa, además de la posesión de acciones en términos de sociedad anónima, cotizada en bolsa, creo que se demostraría precisamente ese arraigo territorial, ¿no? Que evidentemente cuando la gente viene de fuera puede confundir pues lo que pasa, no sé, Los Ángeles Lakers, que no eran de Los Ángeles, eran de Milwaukee, me parece, ¿no? O los Warriors, no sé. Bueno, sí, a lo mejor desde una perspectiva venezolana pues esto se puede entender menos, pero efectivamente creo que el fútbol español debería también replantearse algunas de las cosas que en su momento, fue ya hace casi 15 años o más, algo más, lo de las sociedades anónimas deportivas. Y bueno, está derivando a propietarios, está derivando a cambios de nombres de estadios, está derivando a situaciones muy extrañas donde el capital público y el privado se convierten, lo que pasó con el Athletic de Bilbao, el estadio del campo del Bilbao, es una cosa impresionante, pero que al final se hace con un montón de dinero público, pero luego se constituye una sociedad donde el club es mayoritario en esa participación de esa sociedad, pero sin embargo esa sociedad es la titular del estadio. Estas cosas pintan muy mal. Yo, desde un punto de vista económico, social y político, el fútbol es que no admite una revisión moral por ningún lado. Otra cosa es, bueno, lo que provoca en sentimientos de identidad, en las alegrías como las que nos dieron este fin de semana. Pero bueno, ¿la gente quiere tener algo? Pues... La gente quiere tener algo, pero no quiere pagarlo. Es igual. Entonces, que todos queremos periódicos de calidad, pero no pasamos por el kiosco. El problema es que lo pagamos vía impuestos al final, vía los ayuntamientos, a empresas privadas, ¿no? Entonces, bueno, la situación es bastante conflictiva. También yo creo que hay un problema, seguro que Marta tiene una visión mucho más amplia como buena deportivista, es cómo se generalizó el modelo del Star System. Es decir, tener a Lucas Vázquez aquí es una rareza. Modelos como el del Athletic Bilbao, la Real Sociedad, incluso el Betis, hace tiempo primando gente de la casa, cada vez son menos frecuentes. Es decir, todo el mundo quiere buscar, entre comillas, un Messi, y casi nadie lo encuentra, evidentemente. Y luego los propios negocios paralelos, es decir, los representantes de jugadores, te venden a un Pérez de Corea porque les sale más rentable y mueven más dinero y manejas más márgenes que trayendo a un Pérez de Betanzos. Y al final, mientras no rompas esas dinámicas y no apuestes de verdad por la cantera, siempre vas a estar intentando pagar cosas que no puedes pagar solo con un sistema de socios. Porque estamos ante un mercado muy inflado, con fondos de inversión, con CVC ahí controlando la liga. En fin, bueno, no sé, es una situación bastante delirante. Y precisamente por eso yo creo que hay que separar lo que es el club, su propiedad y su directiva de lo que son los aficionados. Y el club, el escudo es de los aficionados. Por eso a mí esto me pareció el enésimo... Van a tener que pagar por él, me parece. Pues pagaremos con él. En un momento dado fuimos el accionariado más fragmentado de toda la liga, ¿no? Pues eso, en el momento en el que se amortice la deuda, pues se podrá volver a abrir ese escenario. A mí lo que me preocupa de todo esto es este empeño, un poco que es el principal punto de fricción o por el que se dilata el convenio, de que la sede social pueda no estar en Coruña, porque y ahí lo que
garantiza, digamos, el cinturón un poco que protege cualquier venta a inversores extranjeros o a jeques, que es un poco lo que se está hablando, es que el estadio siga siendo municipal. Y también te digo, hablábamos ahora del tema de que un club nunca va a entender. Yo creo que esta temporada, o sea, un banco nunca va a entender tal. Esta temporada se han hecho muchas cosas bien, que todos recibimos con muchísima hostilidad al principio, pero también se han hecho muchísimas cosas mal. Yo la primera vez que me di cuenta realmente de manos de quién estábamos, que es un banco que realmente pues, es un inversor y el club es una empresa y esto es un negocio. Fue cuando, después de lo del Castalia la semana siguiente, mandan un comunicado a las 11 de la noche diciendo que cesaban a todo el mundo, que cesaban al entrenador, tal. Yo ese día pasé una noche espantosa pensando que liquidaban el club y puede haber la posibilidad de que el propietario mayoritario en determinado momento decida liquidar el club. Si el estadio sigue siendo municipal, yo creo que no existe esa posibilidad. Entonces, bueno, también tengo que decir que el hecho de que se haya llegado a esta situación de tensar la cuerda no habla demasiado bien de la diplomacia, por usar la misma palabra, o de la capacidad negociadora o de tapar esos fuegos del concello, porque no se puede tensar tantísimo la cuerda con una entidad bancaria que no sabes, que juega en unos códigos muy distintos a los tuyos y que efectivamente la afición no está entre sus prioridades máximas. Hay quien afirma ahí que precisamente la posición ideológica del concejal en primer lugar, ¿no? Y el hecho de que la propiedad, tanto, en este caso también de la dirección del Básquet Coruña, que desde el concello no se vea con buenos ojos, ¿no? Que la propiedad del Deportivo sea un banquero y que la directiva de Leima Coruña, de Leima Básquet Coruña, tenga relación con Inditex, ¿no? Con Ponte Gadea. Puede haber prejuicios ideológicos a la hora de esa negociación, puede haber tratos personales incluso que no son los más adecuados, ¿eh? No los más cercanos o los más diplomáticos, como decía Paula. Pero yo creo que aquí los personalismos van a tener una cierta importancia, pero también tiene mucha importancia lo que es la capacidad de poder económico que se va a esgrimir aquí. Y ojo, porque muchas otras ciudades en un momento dado se han provocado verdaderos conflictos sociales en este tipo de situaciones, donde, por cierto, casi siempre acaba perdiendo la ciudad y la gente. Bueno, en el caso de las manifestaciones aquellas del Celta, realmente la cosa estaba más repartida y dirigida hacia otro lado. Yo, de todas formas, al hilo de lo que dices, yo creo que teníamos que hablar también de la gente que no sale en la foto nunca. Quiero decir que Abanca y el Deportivo sean de Escotet son, primero, porque Escotet tenía dinero, o mejor dicho, segundo, porque Escotet tenía dinero. Primero, porque no hubo nadie del capital gallego, de ninguna empresa gallega, que quisiera dar un paso adelante y que tuviera la menor fe en que el capital gallego podía sostener un nuevo banco vendido en condiciones de saldo por la Xunta, sin entrar ahora cómo se llegó allí, que empezaba prácticamente una nueva historia. No hay ningún empresario gallego que haya tenido fe en eso. Pero es que luego pones una historia, si quieres, diferente, que se presta a relaciones sociales tal como el deporte, y tampoco, bueno, pues tenemos lo que nos merecemos, claro. Si nos dedicamos a agocharnos por las esquinas y nunca hay un proyecto, es decir, todo nos parece que no, todo es complicado, todas las relaciones, todo, bueno. Sí, por eso digo yo que al final hay que poner la pasta por delante. Mucha emoción, mucho cariño, mucha fiesta del alcohol, pero al final las cuestiones del dinero también son importantes. Que los diplomáticos fuesen al final Lendoiro y Paco, dice, por demérito del resto, dice mucho. Tenemos que dejarlo en este punto. Paola Feal, Marta Otero, Luis Paz y Antonio San Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Un placer. A vosotros. ¿Buscas sumergirte en una nueva cultura, idioma y manera de ver la vida? Con Adastra podrás hacer cursos de verano, trimestre y año escolar en residencia o familia en destinos por todo el mundo. adastra.com.es. Infórmate en el 981 92 71 30 o en nuestras oficinas de Federico Tapia 39 primero. Adastra, quien bien te quiere, te hará viajar. ¿Para qué nos bombardean? Millóns de nenos e nenas son víctimas das guerras, de desastres naturais desoladores. Foxen a procura de refuxio. Para falar de todo isto, para entender, é necesario o Encontro Internacional Acampa pola Paz, na Coruña, do 7 ao 9 de xuño, nos Xardíns de Méndez Núñez. Esperamos vos. Consulta o programa en redeacampa.org. Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Desde lo alto del Paraño llega Aguas do Paraño, un agua mineral natural, ligera y digestiva, ideal para la preparación de alimentación infantil y dietas bajas en sodio. Llámanos, te la llevamos gratuitamente desde el manantial a tu domicilio. Aguas do Paraño, pídela en el nuevo Bag-in Box, higiénico, práctico y seguro. Aguas do Paraño. Sobrepasamos a 1:30 da tarde. Neste punto imos saudar no programa a Francisco Jorquera, voceiro do BNG. Moi bo día. Moi bo día. Temos que falar un intre do que está a suceder con esa comparecencia da alcaldesa dolida como deportivista e como coruñesa dese conflicto xerado entre o clube e o concello. Sí, en primeiro lugar, lamento que onte non se producise a recepción institucional, máis alá das diferencias que poida haber nestes momentos de cara a pechar o próximo convenio, o Concello é a representación da cidade. Na corporación estamos representados e representadas todos os coruñeses e coruñesas. Por tanto, creo que a madurez debería de facer deixar ao marxe esas diferencias e respetar o que é a principal institución da cidade. Por lo tanto, lamento que se tivese producido ese feito. Creo que o goberno municipal e o deportivo teñen que dialogar, teñen que ser transparentes a hora de aclarar cales son as diferencias reais. Todos sentimos o deportivo como propio e, polo tanto, creo que todos estamos de acordo en que o Concello ten que colaborar co deportivo. Pero se estamos falando do uso futuro do estadio de Riazor, estamos a falar tamén dun ben público e tamén hai que preservar o interese público. Creo que esas deben de ser as premisas que rixan o diálogo entre o Concello e o Deportivo da Coruña. Rematamos aí nada a nosa tertulia e quería preguntarche por un tema recurrente nela que é a fachada marítima, sendo ademais presidente da Comisión Especial da Fachada Marítima, cal é a túa lectura desa reunión nas últimas, a última semana, a semana pasada, entre o presidente da Xunta e a alcaldesa, e en todo caso, cales serían as propostas do BNG para a fachada? Sí, creemos que un paso positivo, que ten que ir acompañado de novos pasos. Congratulámonos de que parece que cada vez hai máis consenso sobre as premisas que sempre defendeu o BNG. Hai que preservar a titularidade pública dos terreos do Porto, a transformación dos terreos que deixen de ter usos portuarios involucra todas as administracións teñen que participar, teñen que comprometerse, por iso somos partidarios de que se cree un consorcio. Creemos que é imprescindible non perder de perspectiva que o porto interior ten que seguir sendo porto, hai que manter os usos productivos, non toda a actividade portuaria se pode trasladar ao porto exterior e é necesario revisar os convenios de 2004 e as previsións que se contemplan no PSON para esa zona. No 2004 se contemplaban uns aproveitamentos urbanísticos desmesurados, con fins claramente especulativos. Creo que hoxe en día existe consenso social na Coruña que esa non é a prioridade. Por lo tanto, aí temos unha grande oportunidade para diseñar a Coruña do futuro, ampliando zonas verdes, creando espazos de lecer, dotando de equipamentos públicos, resolvendo necesidades de mobilidade a escala metropolitana. Esas teñen que ser as prioridades. Ten o seu partido algunha liña vermella neste senso? A liña vermella que se preserva a titularidade pública dos terreos e que, ante todo, na reordenación deses terreos prime o interese público. Pois aclarado queda o tema, esas propostas do seu partido, non sei se quere dicir algo máis. Neste mandato, BNG preside a Comisión Especial da Fachada Marítima, a nosa vontade de darlle
o máximo impulso, como xa estamos facendo, porque creemos que un foro importante para procurar articular consensos coa participación de todos os grupos municipais, pero tamén da cidadanía. Queremos darlle voz a expertos, queremos darlle voz a representantes de entidades cidadáns para que acheguen as súas propostas, as súas visións e construir un grande consenso cidadán, porque estamos falando do diseño da Coruña do futuro. Na nosa cidade. Francisco Jorquera Voceiro do BNG, grazas por estar connosco. Moitas grazas, un saúdo. It's alright, you said. I got my hands up, shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Y ahora es tiempo de repasar redes sociales. Ya tenemos por aquí a David Iglesias. Bueno, en realidad lo tenemos siempre. Siempre. Gracias siempre. ¿Y qué nos traes en el día de hoy? Pues te traigo entradas ya. ¿Sabes que el otro día te contaba que Noites do Porto ya tenía ahí sus primeros nombres? Sí. Pues ya están a la venta las entradas para los directos de Mudhoney, de Bayuca y ahí de Carlangas y los Cubatas. Estamos escuchando a los chicos de Mudhoney, por si acaso quiere comprar la gente las entradas. De ellos han salido ya a la venta. ¿Qué más cosillas, David? Pues que ya sabes que el viernes o Día das Letras, bueno, empeza a haber moitos actos durante a semana e, por exemplo, a UDC adianta mañá, 15 de maio, a celebración do Día das Letras. Vai ser ás 10:30 coa lectura de poemas de Luisa Villalta con alumnado de primaria e secundaria de diversos centros educativos no Paraninfo. E pola tarde, ás 7:30, hai concerto de Chicharrón nos xardíns da UDC. Moi ben, temos máis cousiñas, non? Pois tamén o concerto da Banda Municipal das Letras Galegas, que vai ser os xoves ás 8 no Ágora, que van a contar con Clara Berná como arpa solista e baixo a dirección de Juan Miguel Romero Llopis. Pois xoves, xustamente como no noso programa especial do Día das Letras Galegas en Sada. Claro, que Benres, día de celebrar festivo. Estoy sempre pensando nos festivos, Bueno, que cousas. Veña, algunha cousiña máis? Pois que temos un super barco sí, por aquí, agora que estábamos sí. falando da fachada marítima. Pois, hoxe na Coruña temos unha gran escala con 5.200 pasaxeiros a bordo e 1.700 tripulantes que veñen a bordo do Arbia, que van a estar hasta as 5 da tarde, que van a partir cara a Valencia. E mañá vamos a ter o Le Dumont d'Urville. Cuidado, Tes ganas, xa, Buah, hombre, todos. David Iglesias, moitísimas grazas. Hala, hasta mañana. Luis Miguel en concierto en A Coruña. El próximo 21 de julio, el artista mexicano visita la ciudad en un concierto único. Consigue tu entrada para el evento del año en ticketmaster.es. 21 de julio, Puerto de A Coruña. Luis Miguel en concierto. Hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars, en Flexicar. Flexicar, muy flexi, muchos cars. Para que temos que morrer de fame? O Encontro Internacional Acampa pola Paz chega un ano máis a Coruña. Do 7 ao 9 de xuño falaremos de infancia e mocidade refuxiada no marco dos dereitos humanos. Exposicións, palestras, documentais, música. Vémonos nos xardíns de Méndez Núñez da Coruña. Consulta o programa en redeacampa.org. Agárrame que me molestas, caricia que me molestan, los besos que fuerte me das, el chon chon que agárrame que me molestan, caricia que me molestan, los besos que fuerte me das. Si te me acerca por detrás, déjame ser tu explícita. No hace falta ni hablar, se siente bien la química.
En mi sudor que se te imprime la piel. Desnuda, que la noche nos enseña cómo ser. Como salvaje que están queriendo escapar. Como salvaje que están saliendo a cazar. Como salvaje que están pidiéndose más. Como animales que están mordiendo el bozal. Arranque que me molestas, caricias que me molestan, los besos que te me das, el chan chan que me lo da. Arranque que me molestas, caricias que me molestan, los besos que te me das, el chan chan que me lo da. Si te me acerca por detrás, déjame ser tu explícita. En 20 minutos nos plantamos en las 2 de la tarde. Está aquí plantado Octavio Villazala, muy buenas. No me puedo mover, pues estoy plantado y claro, me he quedado aquí. Puedes mover así un poquito la cabecita, pero los pies quietos. Poca cosa. De todas formas, tampoco, si miro para la izquierda o de frente, puedo ver cosas tal o para allá, pero para atrás no veo nada, o sea que tampoco. No. Bueno, tenemos que hablar del Centro Montegato Urban. Sí. Tenemos que hablar de este tema. Pues sí, porque es una ilusión enorme para nosotros que somos los promotores de todo este invento y sobre todo para la ciudad de La Coruña, que es yo creo que algo que nos posiciona en sitios como Tokio, como Nueva York, como Barcelona, como Madrid. Es decir, no hay absolutamente ningún sitio urban, es decir, que esté prácticamente en el medio de la ciudad, donde sea una guardería. Pero no solamente es una guardería de día, sino también que es un centro geriátrico, donde en la planta superior tenemos vistas, jardín, césped, de todo para que el perro esté bien cuidadito, pero abajo tenemos el Hospital Veterinario Atlántico, que tiene radiodiagnóstico, que tiene TAC, que tiene un montón de cosas, por si hay una urgencia, tenemos esas cosas. Los perros suben en ascensor. Me encanta. Eso es para hacer un silencio que se llama, en teatro dice, silencio dramático. Suben en ascensor, pueden subir por la escalera, pero suben en ascensor. Tenemos un parking para que puedan aparcar. ¿Dónde está? Directamente. Pues mira, está situado donde está el Marinera City, para que todo el mundo nos entienda. Seguimos hacia adelante y en vez de tirar hacia Carballo y por ahí, por la autopista, pues nos desviamos hacia lo que antes era la Renault y el primer desvío no, el segundo, pues allí está el Hospital Veterinario Atlántico y el Urban Montegato, que es un centro, vuelvo a repetir, que nos sitúa en la vanguardia. Y nos sitúa en la vanguardia, no lo digo yo solamente, sino que también, por ejemplo, gente de Inditex que ya está viniendo y que viaja por todo el mundo y dice, esto es lo que necesitábamos. Pero ¿y dónde estriba la diferencia? Es decir, ¿qué nos vamos Claro. a...? Claro. La diferencia estriba en que, primero, está muy cerquita de Coruña, por tanto, está aquí al lado. Ujú. Y claro, para tener un centro cerca de Coruña necesitamos unos permisos muy especiales, porque no se puede tener en cualquier sitio. Vale. Date cuenta que por temas higiénicos sanitarios, por temas de ruidos, y etcétera, etcétera. ¿Y qué se diferencia? Si nosotros queremos hacer estadías largas, nos vamos a Montegato, Montegato Aldea. Montegato Oza dos Ríos, Oza Cesuras. Pero si queremos una cosa rápida, que vamos al centro comercial, que nos vamos al trabajo, que nos vamos a algún sitio, que nos queremos ir a la playa en el verano ahora, pues el perrito queda allí, pero queda en esa situación. Y sobre todo después, en el tema geriátrico, esos perros que no pueden estar, que vienen como centro de día, quedan allí, pasa cualquier cosa, Y tienen bajamos abajo, claro. inmediatamente un equipo de 24 veterinarios donde están atendidos al 100%. Y a mí esto me hace muchísima ilusión porque, vuelvo a repetir, nos posiciona, mira, junto con el Depor, junto con el Leima, junto con el todo esto, nos posiciona en una situación de privilegio. Estamos, sé que en Madrid y Barcelona. Madrid y Barcelona después. Primero a Coruña. Entonces, bueno. Pero aquí se vive mejor. Claro, hombre, y esas dunas de la playa de Riazor, cuando ponen ahí, cuando hay temporal. Entonces, pues es un poco la idea, ¿no? Pero esto solamente existe en ciudades, es decir, no en ciudades grandes. Ujú. De hecho, yo la idea la traje de Nueva York, cuando yo veo que están sucediendo estas cosas, y en Madrid, por ejemplo, y en Barcelona, pues también. No hay muchas porque es muy difícil lograr tener esos permisos. Fíjate. Y, claro, realmente lleva un sacrificio, llevábamos un año peleando para que nos dieran los permisos suficientes y acreditativos que nos pudieran dejar funcionar, ¿no? ¿Y de qué manera se acondiciona un centro de este tipo para que los perros estén felices en su salsa? Vale, una de las cosas importantes, como en Coruña llueve, es una evidencia, y llueve, por eso tenemos este verde maravilloso, pues tenemos un espacio interior
con aire acondicionado, con calefacción, suelo radial, pero tenemos un centro interior enorme, muy grande. Date cuenta que el centro mide sobre unos 500 metros cuadrados, que para ser un centro urbano es muy grande. Entonces tenemos divididas como en 2 zonas. Está la zona geriátrica, que está muy cerquita de la puerta por si acaso hay una urgencia o cualquier cosa, Bien. y después tenemos la otra zona donde mezclamos perritos. No es una guardería al uso donde están metidos en jaula, en absoluto. No existen jaulas, no existen perreras, no existe nada de eso. Existe todo confort y existe una persona permanentemente, bueno, hay más de una persona, pero permanentemente una persona que está interactuando con los perros, es decir, que les hace jugar, que si alguno se quiere pelear por una pelota o lo que sea, se mete en el medio, es decir, y todos con cualificación, es decir, son toda gente que son ATVs, que son profesionales del adiestramiento, etcétera, etcétera. Por tanto, es algo, vuelvo a Estoy repetir, pensando, Octavio, innovador. que genera un montón de trabajo esto. Sí, claro, no solamente genera un montón de trabajo, sino además que yo creo que le da a Coruña también un empaque y nos da a nosotros también la comodidad de poder ir a trabajar y estar tranquilos. Eso es. ¿Que te vas a Arteixo a trabajar? Pues la gente vuelvo a repetir, de Inditex o de lo que sea, Sí, de, sí. tal, o de Estrella Galicia o de cualquier empresa grande, ¿no? De tal, o pequeña. Pues tienes allí el sitio ideal para dejar a tu perro. Lo dejas allí. Tú lo recoges al mediodía. ¿Qué quieres que te lo bañemos? Te lo bañamos. ¿Qué quieres que le pongamos unos rulos? Le ponemos unos rulos. ¿Qué quieres que le demos una clase? Le damos una clase. ¿Qué quieres dejarlo muchos días si es un perro pues que tiene una edad como 2, 3, 4, 5 años? No hay ningún problema, lo llevamos para nuestro centro en la nave nodriza, que es en Oza Cesuras. Cómo me gusta Pero bueno, esa nomenclatura. pero a mí me gusta siempre innovar, no me gusta estar quieto. Yo creo que es importante todo esto. Y otra cosa importante es que tenemos servicio de recogida y entrega a domicilio también. Es decir, que te vamos a puerta de casa, allí tipo señorito, lo recogemos y te lo entregamos después por la noche. Una cosa, Octavio, más allá de esto, y ya sabemos que está a nuestra disposición y que allí podemos ir, que pueden venir a casa también, pero no quiero que te marches sin comentar contigo una noticia que es del día, que tiene que ver con esas nuevas áreas caninas. A Coruña va a contar con 7 áreas caninas, 2 más que las actuales, Playas de Riazor, Orzán, Matadero, fuera de las temporadas de verano, la Cala de Bens, los parques de Oza, Adolfo Suárez y Santa Margarita, la zona de la Torre, por ese lateral que está más cerquita de la cárcel, y los jardines de Amaestranza. Tiene como objetivo el concello que cada vecino cuente con un área a menos de 15 minutos a pie de su domicilio. Con esta regla de los 15 minutos que ya nos ha acotado en varias ocasiones el concello. Son 7 espacios de libre circulación de perros bajo la supervisión de sus dueños. Bien, me parece una idea, ante todo, inteligente prácticamente, en la práctica, e inteligente políticamente. Bien, se ve que están funcionando los movimientos de las cabezas del partido, funcionan. 1, 2, yo como interlocutor de la gente que tiene perro, en este caso aquí, pues evidentemente siempre queremos más, ¿no? Tenemos que pedir 40 para que nos den 20. Me parecen insuficientes, necesitamos más grandes. Yo abogaría por zonas que fueran comunes, donde la gente fuera responsable, por ejemplo, en el Parque de Bens, que me parece un sitio fantástico. Eso sí que me parece un sitio fantástico. Eso sí que me parece un área recreativa donde todos podemos compartir. Muchas veces somos los compañeros humanos que no educamos bien a nuestros perros y molestan al viandante que a lo mejor no le gustan los perros, no, sencillamente no quiere que le toquen. Sí, muchas veces, con toda la buena voluntad, no, es que no hace nada. Bueno, pero claro, es que a lo para mejor subir a mí sí que me está haciendo algo sin que tú te des cuenta, darme miedo. O a lo mejor soy alérgico. Claro. Y a lo mejor voy a subir un ascensor y mi hijo tiene terror a los perros. Que no es eso, pero sí, es cierto. yo creo que tenemos que ser los amigos caninos, nuestros perriños, nuestros perros, nuestras mascotas, no me gusta llamarle. Pero tenemos que ser nosotros los que tengamos que el perro acuda a la llamada. Para eso estamos los educadores. Que venga la llamada, que no se meta con nadie, que no ande tocando las narices, que no ande robando los bocadillos a los niños. Y entonces así no pasarán este tipo de problemas. Lo ideal, señores de la corporación municipal, lo ideal es que ustedes asesoren, es mi opinión, mi humilde opinión, que se asesoren bien con gente que sabemos de este tema, que es lo único que sabemos, porque en mi caso hablo, pero sí que es cierto que les podemos dar ciertos ítems para que no cometan errores, porque hay algunos parques que en vez de ser parques de tal son pipicán, es decir, que metes allá al perro, el perro hace pis y tal, y parece casi un sitio que es un foco de infecciones. Un pipicán no puede ser, tiene que ser un área canina, donde haya espacio para que los perros corran. Para esparcimiento, en todo caso seguro, noticia bien recibida porque aumentan, con lo cual es
esto pues claro. siempre está muy bien porque hay 32.000 perros censados en toda Galicia. Más que niños me parece que, no sé, no me acuerdo ahora Con mismo, este no, dato no nos quiero dar quedamos, un dato claro. de tal, pero hay muchos más perros que niños que creo que de menos de 4 años, algo así. O sea, y En esto, fin, Octavio, tenemos que dejarlo aquí. La próxima semana nos volvemos a encontrar. pues nos volveremos a encontrar si la Gracias. vida nos deja camino. Recta ya final del Hoy por Hoy a Coruña con Coruña Científica, con Viviana García, la tenemos por aquí. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y además que nos tienes que explicar y tenemos que hablar de lo sucedido la noche del sábado pasado. Es que este fin de semana fue especial por tantas cuestiones. Bueno, el caso es que mucha gente en Galicia se sorprendió al poder ver auroras boreales en esta zona. Justo desde Coruña estuvo pues difícil, o sea, igual que los últimos eclipses, que estaba la cosa nublada, pero hay hay imágenes que son brutales, espectaculares, como por ejemplo en Carballo. Era la primera vez que se veían auroras por aquí desde hace décadas. Cuéntanos por qué es un fenómeno tan raro, tan extraordinario y que tenemos que aprovechar para verlo, pues, sobre todo por estas latitudes, es lo raro, ¿no? Sí, a ver auroras boreales es un fenómeno de la naturaleza impresionante. Yo tuve la ocasión de verlas en una ocasión y me parece increíble. Y ya verlo en latitudes tan bajas como las nuestras, pues que es la península ibérica, ¿no? Estamos hablando de esta latitud, porque se llegaron a ver más al sur de Galicia, pues desde luego es toda una rareza. Y para entender por qué es tan raro, tenemos que explicar un poco por qué se producen, ¿no? Cómo se producen las auroras. A ver, las auroras tienen lugar cuando vientos solares muy intensos, muy fuertes, chocan contra lo que se llama la magnetosfera de la Tierra, que es un campo magnético que genera el núcleo terrestre y que rodea nuestro planeta. Si pudiéramos visualizarlo, obviamente no podemos, no se ve, el campo magnético veríamos como unas líneas, ¿no? De fuerza que salen de un hemisferio, del norte de un hemisferio, y entran por el otro, dibujando como una especie de casco planetario, por decirlo de alguna manera, ¿no? En esas zonas por las que entra y sale, por la zona de los polos, el campo magnético es más débil y es hacia donde la magnetosfera desvía esas corrientes que nos llegan desde el Sol para protegernos de ellas. Esto es realmente importante porque tenemos que pensar que si la Tierra no dispusiese de esta protección, la vida jamás se podría haber desarrollado aquí, ¿no? Gracias a esta magnetosfera, a este campo magnético, se ha desarrollado la vida y tenemos las auroras boreales en los polos, porque eso desvía esos rayos hacia los polos, allí es más débil el campo, entonces llegan a tocar con la atmósfera y en esa interacción con la atmósfera, en esas zonas, es donde se producen las auroras. Por eso hablamos de auroras boreales cuando estamos hablando de las que se producen en el polo norte y australes, porque también hay en el polo sur, claro, las que están en esa zona. Así que para ver auroras hay que estar cerca de los polos. Nosotros no estamos tan cerca. En ese momento tiene que haber tormentas solares porque no siempre las hay. Tiene que ser muy de noche y que el cielo no esté totalmente cubierto, bueno, que esté lo más descubierto posible, Claro. cosa que aquí nos cuesta siempre. Claro, bueno, en fin, lo tenemos complicado, por eso fue tan extraordinario. El caso es que aquí llegan cuando esos vientos solares son muy fuertes. Así es, tienen que ser bastante fuertes, porque la actividad del Sol no es siempre igual, no es siempre constante, sino que alcanza máximos cada cierto tiempo, se repiten ciclos de cada 10, 12 años, es cuando podemos ver lo que seguramente alguna gente ha leído en estos días también, que se están pudiendo ver manchas solares, es parte de lo que es esa actividad en el Sol. Y en estos momentos estamos en esa época de muy fuerte viento solar, porque el máximo de actividad se alcanzará el primer semestre del 2025, del año que viene. Entonces ahora estamos en una buena época para intentar ver auroras. Incluso aquí podríamos, si crucemos los dedos, podríamos intentar volver a verlas en los próximos meses, en ese tiempo que nos queda de máxima actividad. También decir que según el tono de la aurora, estamos hablando de con más o mayor intensidad energética. Las que son verdes, que son más difíciles verlas aquí, claro, Sí. Son las que tienen más intensidad, y después nos iríamos a esos colores anaranjados y rosáceos, que son un poco las que se pudieron ver por aquí, que son que tienen menos actividad energética. Y hablando de esa visualización, Viviana, ¿se pueden ver así como las fotos nos muestran, que es tan impactante, tan bonito?
A ver, son más bonitas en las fotos. Vamos a ser sinceros. Me encanta la honestidad por dentro. Sí, es verdad que estos días, de hecho, en redes se ha podido leer mucho sobre esto, ¿no? Porque algunos se sentían un poco decepcionados porque le ponían ahí la foto y decía, hombre, es bonito, pero no tanto. A ver, obviamente, cuanto más al norte, en sitios donde donde llegan vientos solares muy fuertes, pues sí que se pueden ver más como en las fotos. Pero realmente lo que se podía ver aquí del viernes al sábado en esa noche era apenas un velo de luz que se movía. Eso era lo que la gente estaba viendo, un poco rosáceo. ¿Qué pasa? Sin embargo, cuando ponemos la cámara, como tiene unos tiempos de exposición largas, ¿no? Tiene mucho rato abierto el obturador. Sí, entonces está captando durante más tiempo y digamos como que concentra por decirlo de alguna forma, esto está explicado un poco así para que la gente lo entienda, concentra un poco el color en una única imagen, ¿no? Entonces, en estos casos, las cámaras en el cielo nocturno puede ver cosas, no es que vea cosas, puede mostrar cosas mejor de lo que nuestro ojo lo hace, sobre todo cuando son así de débiles. Incluso a veces hay gente que recomienda que si crees estar viendo una, saques el móvil, le hagas una foto para verificarlo, ¿no? Y digas, anda. Entonces, bueno, es verdad que cuanto más energéticas, hay menos diferencia entre la foto y el ojo. Pero bueno, sí que alguna gente se lleva un poco de chasco. Sí, pero oye, las fotos chulísimas. Claro, si retratas la foto, si te da tiempo. Bueno, y similares a la de la noche del sábado, ¿hemos tenido algún registro? A ver, yo he estado echando un vistazo y así como tan potente como la de este sábado hay registros, pero de 1938, hace casi un siglo. Estábamos en plena guerra civil, por desgracia. Fue la noche del 25 al 26 de enero de aquel año y se vio una aurora bastante rojiza a lo largo de toda la península ibérica. Hay una cosa que me hizo mucha gracia, que las crónicas de la época cuentan que en Lalín, donde vivía el astrónomo gallego, el conocido astrónomo gallego Ramón María Ayer, pues al parecer los vecinos se asustaron bastante al ver aquello y bueno, encima si estaban en medio de la guerra, pues ni te cuento. Y corrieron a refugiarse a su casa. Luego me di cuenta que Ramón María Ayer, aparte de astrónomo, era cura. Entonces no tengo muy claro por qué fue la gente. Uy, claro. Es que imagínate, es que va un poco con... Claro, bueno, en fin. Y cuéntame una cosa, es cierto que te pueden asustar si no sabes el fenómeno que estás viendo, claro. Claro, yo me imagino que si no tienes ni idea de lo que es y de pronto ves que el cielo se torna de colores, pues puede asustar, ¿no? ¿Quién las descubrió? ¿Alguien que no se llevó ese susto o que sí? Sí, en cierto modo sí, ¿no? Esto fue un noruego, Christian Kirkeland, que tiene una historia muy interesante para el que quiera investigar más, que hace eso, alrededor de 150 años se propuso resolver el misterio que suponían en la época las auroras, ¿no? Que él podía ver en las noches de su país. Y así se propuso descifrarlo, ¿no? Y realizó expediciones a Noruega, Islandia, Rusia, donde estableció observatorios para ver cómo se comportaba el campo magnético. Y fue el primero en decir que era la interacción de los vientos solares con el campo magnético lo que producía esto. ¿Qué pasa? Que como en otras ocasiones nadie le creyó. No le creyó. Qué raro en ciencia esto. Y tuvieron que pasar 50 años desde su muerte, cuando en 1957 un satélite de la Armada de los Estados Unidos confirmó sus ideas y entonces fue cuando se verificó, bueno, todo esto que os vengo contando de qué son las auroras boreales, pero fue Christian Kirkeland el que nos lo descifró. Ay, que la historia se nos llena de hipótesis, que la gente no se las cree y que después la ciencia prueba, ¿no? Tiempo al tiempo. Qué bonito esto. Bueno, pues ahora ya sabemos lo que son, cómo se producen las auroras y vamos a tener que aprovechar esta ventanita de oportunidad que se abre en los próximos meses antes de que termine esa actividad solar de la que nos ha hablado Viviana y a ver si en Coruña, bueno, o sea, a ver si se despeja un poquito el cielo, ¿no? Sí, a ver si se juntan los astros y si se alinean los astros y conseguimos verlas desde aquí, que sería una pasada, porque no es nada habitual. Viviana, gracias. Hasta el mes que viene en Coruña Científica. Por aquí lo dejamos ya, en unos minutos tenéis hora 14 Coruña, volvemos mañana y os esperamos. Gracias por estar ahí.